Bienvenidos al caso clínico complejo del mes, titulado Adolescente con trasplante renal y COVID-19. Mi nombre es Cecilia Aguirre Zambrano, soy residente de segundo año de pediatría de la Universidad del Rosario. El caso en mención es de una paciente de sexo femenino de 13 años de edad procedente de Bogotá, quien ingresó a la Fundación Cardioinfantil el 22 de abril del presente año. Su motivo de consulta era fiebre, vómito y diarrea desde el día anterior a la consulta, y su enfermedad actual era un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por fiebre de 38.9 grados asociada a episodios eméticos número 8 y deposiciones líquidas 3 asociado a artralgias y mialgias. En cuanto a la revisión por sistemas, en relación a los síntomas respiratorios no presentaba sintomatología alguna, así como tampoco historia de infecciones recurrentes. Deposiciones líquidas sin moco ni sangre a nivel gastrointestinal y de evolución normal, geniturinario sin síntomas irritativos, piel sin alteraciones, así como sistema nervioso central. Dentro de sus antecedentes, fruto de primer embarazo, prematura de 34 semanas, parto por cesárea, no requerimiento de intubación, no datos de peso ni talla al nacer, requerimientos de UCI neonatal por 20 días con diagnóstico postnatal de hidrocefalia, y mielomeningocele con corrección al primer día de vida y derivación ventrículo-peritoneal a los 15 días. Egreso sin oxígeno y asociado a las patologías previamente descritas, también presentaba síndrome de Alnor-Chiari tipo 2, epilepsia en manejo, infecciones de vías urinarias recurrentes, 24 al año, última en enero de este año, asociado a vejiga neurogénica con cateterismos cada 3 horas, reflujo vesicoureteral grado 4, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica estadio 5. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos, corrección del reflujo, reimplante vesicoureteral en septiembre del 2015 y trasplante renal donante cadavérico en mayo del 2017. A partir del trasplante y al momento de la consulta, la paciente dentro de su conciliación farmacológica se encontraba con tacrolimus, micofenolato, prednisolona, vitamina D, manejo para su hipertensión con amlodipino y metoprolol y profilaxis con trimethoprim sulfa. Dentro de sus antecedentes sociales, vive con ambos padres, hermana de 9 meses y cuidadora que va 3 veces a la semana. Padre militar, trabaja en presidencia y sale de la casa 2 veces a la semana sin viajes recientes fuera de la ciudad. Toxicológicos no refiere, así como familiares tampoco. Inmunológicos PAI completo para la edad y transfusiones asociadas al trasplante. Al examen físico, paciente con regular estado general, signos de deshidratación grado 1, febril, sin signos de dificultad respiratoria, perfusión distal adecuada, menor de 2 segundos y pulsos presentes también adecuados. En relación a su deshidratación, la paciente presentaba enoftalmo y saliva afilante, palidez mucocutánea, ruidos cardíacos taquicárdicos, respiratorios normales sin agregados, abdomen depresible con ruidos intestinales aumentados, sin hipocratismo digital, con constantes vitales donde se puede apreciar la taquicardia y la fiebre. Y con antropometría talla baja para la edad. Con lo anterior, entonces, en urgencias se enfocó como una enfermedad diarreica aguda con sospecha de infección de vías urinarias, pues teniendo en cuenta sus múltiples infecciones recurrentes y su urosepsis en enero del 2020 con cateterismos cada 3 horas en el contexto de una paciente con trasplante renal y manejo inmunosupresor. Con positivo al examen físico para deshidratación grado 1 sin signos de choque, y se decidió entonces reanimación hídrica para clínicos de extensión, estudios para determinar infección de vías urinarias o no, estudios para descartar EDA bacteriana, inicio de antibiótico terapia, previo a esto toma de policultivos y hospitalización en piso y seguimiento. Los paraclínicos de ingreso, un hemograma con leucocitosis importante a expensas de neutrófilos, una hemoglobina en 12.8, plaquetas normales, reactantes de fase aguda con una elevación importante, función renal normal, electrolitos con una hiponatremia leve y un análisis patológico dado por leucocitos 500, presencia de sangre, presencia de hematuria, piuria y bacterias 3 cruces. Un film array gastrointestinal con detección de E. coli enteropatógena. 36 horas del ingreso, la paciente pues ya presentaba una corrección de su deshidratación, una mejoría en la frecuencia de las deposiciones y no nuevos episodios eméticos.
Sin embargo, inicia con tos seca, odinofagia, disminución de la saturación de oxígeno hasta 85%, requiriendo oxígeno por canula nasal a 0.5 litros minutos, sin signos de dificultad respiratoria, ni ruidos tampoco ni agregados a la auscultación. Teniendo en cuenta pues este cuadro clínico respiratorio agudo, síntomas gastrointestinales, mialgias y fiebre en un paciente con factores de riesgo claros dados por prematuridad, enfermedad renal crónica, trasplante e inmunosupresión, también asociado a adultos que no estaban como tal en cuarentena, y teniendo en cuenta pues la situación epidemiológica actual, se consideró una definición caso 3 sospechoso para SARS-CoV-2. Se procedió entonces al aislamiento, a realizar un film array respiratorio, una PCR para COVID-19 y un TAC de tórax. Para recordar un poco, la definición de caso 3 es un paciente con fiebre y tos previa o durante la consulta de no más de 10 días de evolución que requiere manejo intrahospitalario, y debe hacerse énfasis en la notificación de los casos de IRAC en adultos mayores de 60 años o en personas con comorbilidades o condiciones tales como las que cito a continuación, resaltando enfermedad renal crónica y uso de corticoides e inmunosupresores como características de nuestra paciente. Teniendo en cuenta entonces el cuadro clínico descrito, pues teniendo en cuenta la evolución, la inmunosupresión y los síntomas respiratorios agudos, se pensó en probabilidades diagnósticas dadas por enfermedad por coronavirus COVID-19, neumonía adquirida en la comunidad o neumonía típica e infección respiratoria por citomegalovirus versus virus de Epstein-Barr. Iniciando entonces para descifrar las probabilidades diagnósticas, la neumonía adquirida en la comunidad, descrita como signos y síntomas agudos de infección del parénquima pulmonar en un individuo que adquirió la infección en la comunidad, que se presenta pues entonces en pacientes que no han sido hospitalizados en los últimos 7 días o se presenta en las primeras 48 horas del ingreso hospitalario, los cuales eran criterios cumplidos por la paciente. Y en esta tabla al final podemos también evidenciar la fiebre como uno de los síntomas presentes, como uno de los signos presentes en este tipo de patología, la cual también presentaba el paciente, así como tos y disminución de la saturación de oxígeno. Nuevamente acá citados, temperatura, hipoxemia y tos. Sin embargo, otros signos y síntomas importantes como lo son la taquipnea y dificultad respiratoria no lo presentaba el paciente, así como tampoco ruidos agregados a la auscultación, lo cual como tal no era muy convincente para el cuadro clínico como una sospecha diagnóstica. Así también la neumonía usualmente se presenta con fiebre, mialgias, malestar general, cefalea, fotofobia, tos seca no productiva. Y pues teniendo en cuenta que la paciente presentaba tanto síntomas respiratorios como gastrointestinales y que sus manifestaciones clínicas, como lo muestra la gráfica de la derecha, eran correspondientes a los días del cuadro clínico de la presentación, pues todavía se considera la neumonía típica como uno de los diagnósticos diferenciales. Así también la infección respiratoria por citomegalovirus, teniendo en cuenta la presentación clínica con fiebre, tos y disnea, que puede progresar a casos graves de insuficiencia respiratoria, con infiltrados o hallazgos a la imagen pulmonar, con tenue infiltrado intersticial o hasta un patrón alveolar difuso, y teniendo en cuenta pues que la incidencia de neumonía por citomegalovirus es mayor en los pacientes trasplantados que en la población general, esta era otra de nuestras sospechas diagnósticas. Estos pacientes pueden cursar con fiebre, mialgias, astenia asociada a leucopenia, y las imágenes torácicas pues pueden mostrar hallazgos no específicos. Sin embargo, pues para diferenciar como tal citomegalovirus versus infección por COVID-19 es importante tener en cuenta los aspectos que mencionaremos a continuación, siendo un factor de riesgo de alto riesgo la presencia de IgG positiva en el donante y negativa en el receptor. Entonces estas consideraciones son: para COVID-19 todos los pacientes son susceptibles a presentar esta infección, sobre todo aquellos que tienen alguna condición de base como cáncer, diabetes, enfermedad cardiovascular. Sus manifestaciones inicialmente es un periodo de incubación de 2 a 8 días, incluso un día, y
clínica manifestada por fiebre baja o no presencia de fiebre, tos seca, fatiga y mialgias, fotofobia, blefaritis o síntomas gastrointestinales. Y en inmunosuprimidos se puede presentar tos seca, fatiga, disnea rápidamente progresiva. Los laboratorios en pacientes con infección por COVID-19 pueden presentar leucopenia leve, leucocitosis o linfopenia moderada, aumento de enzimas cardíacas y hepáticas y LDH elevada. Hallazgos en TAC son variables, pueden presentar imágenes en vidrio esmerilado y opacidades múltiples bi o unilaterales que tienen una progresión rápida, así también es su resolución, y el manejo farmacológico hasta el momento no está especificado, sobre todo en la población pediátrica. En relación a las características de la neumonía por citomegalovirus, como les comenté anteriormente, hay un gran riesgo, sobre todo en pacientes con un donante del trasplante con IgG positiva y un receptor con IgG negativa para citomegalovirus. Dentro de las manifestaciones clínicas, fiebre leve, tos seca, fatiga, dolor torácico y disnea. Dentro de los laboratorios, leucopenia moderada sin elevación de enzimas cardíacas o hepáticas. Hallazgos en TAC pueden presentar también opacidades difusas en vidrio esmerilado bilaterales, o también pueden presentar fibrosis, sobre todo en el lóbulo inferior. Es raro que presenten consolidaciones. El manejo farmacológico para esta entidad se da con ganciclovir y valganciclovir. Por tanto, ya como tal, entrando en la descripción de nuestra sospecha diagnóstica más importante, como es enfermedad por SARS-CoV-2, esta tablita se eligió sobre todo de un estudio donde incluyeron 48 pacientes pediátricos ingresados a la UCI pediátrica, publicado en el JAMA en mayo del presente año, destacando como tal la presencia de síntomas respiratorios en el 73% de los pacientes y gastrointestinales en el 2% de los pacientes ingresados a la UCI. Y dentro de sus comorbilidades, así como en nuestra paciente, también se encontraba inmunosupresión y malignidad en el 23% de los pacientes. También, como les mencioné al principio, se le realizó a la paciente un TAC de tórax que mostraba pues derrames pleurales pequeños pero presentes, con opacidades centrales, septos engrosados con base en vidrio esmerilado. No tenía como tal tráquea engrosada, que es uno de los hallazgos en niños. Sin embargo, sí presentaba broncograma aéreo en ambos lados, con compromiso, como mencioné, de bases de forma bilateral, sin hallar como tal el signo del halo, que también es otro hallazgo radiográfico importante en la población pediátrica. La evolución entonces para el siguiente día, una progresión de sintomatología en menos de 24 horas de los síntomas respiratorios con tendencia al deterioro, un aumento de la hipoxemia hasta 80%, paciente con requerimiento de cánula nasal asociado también al deterioro, presentaba disnea y presencia de signos de dificultad respiratoria dado por retracciones inter y subcostales, consolidando entonces pues una insuficiencia respiratoria aguda con indicación de traslado a la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Teniendo en cuenta pues los hallazgos en TAC previamente descritos, los cuales soportaban aún más la infección por COVID-19, pues se procedió a realizar estudios de severidad. Aún todavía se encontraba pendiente la PCR para COVID-19 y hasta el momento presentaba entonces manejo respiratorio con máscara de no reinhalación, teniendo en cuenta pues la hipoxemia que ya había presentado aún con cánula. Continúa la antibiótico-terapia y cambios en la inmunosupresión, los cuales se realizaron por el grupo de nefrología pediátrica y el grupo de trasplantes, dados por la suspensión del micofenolato, la suspensión del tacrolimus y el aumento de prednisolona a 20 miligramos día. Se le realizó también un electrocardiograma, el cual el QT se encontraba normal. Dentro del manejo inmunosupresor, entonces digamos que este es un artículo en el cual nos regala como recomendaciones o estrategias para los pacientes con trasplante renal que cursen con infección por SARS-CoV-2. Estos son datos pues, de población adulta, en los cuales recomiendan que el corticoide sistémico debe ser mantenido, sobre todo a las dosis altas. Los inhibidores del ciclo celular se recomienda suspender durante el periodo infeccioso, especialmente en pacientes con enfermedad severa. Y los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, se recomienda reducir la dosis
pues teniendo en cuenta las características del paciente y la severidad de la falla respiratoria y del estado inmune, pero no se recomienda la suspensión completa. Los paraclínicos de severidad entonces de la paciente arrojaron un fibrinógeno elevado que para el día siguiente estaba en un descenso leve con un dímero D también elevado para la edad del paciente, con ascenso con respecto al día siguiente. Hasta el momento todavía la PCR continuaba pendiente y un film array respiratorio que se encontraba negativo. Control de los paraclínicos realizados al ingreso con un hemograma que ya mostraba descenso importante de la leucocitosis en el momento con normalidad de los mismos, anemia y plaquetas normales, una función renal aún conservada, electrolitos con recuperación de la hiponatremia y reactantes de fase aguda aún positivos pero en descenso. Entonces se le realizaron seguimiento pues paraclínico para el día 26 y 27 ya dentro de la unidad de cuidado intensivo pediátrico, donde ya sale el primer reporte para la PCR para COVID negativa. Sin embargo, teniendo en cuenta la clínica sugestiva para esta enfermedad, pues se sugirió solicitar una nueva prueba, unos gases arteriales sin hiperlactatemia, y teniendo en cuenta pues la negatividad de la primera prueba, se decide reiniciar el tacrolimus el día 27. A nivel respiratorio, se encontraba con cánula nasal de alto flujo por la hipoxemia descrita, la cual se retiró a los 2 días, hasta el momento ruidos respiratorios sin agregados, paraclínicos de severidad, aún con dímero D elevado, hemocultivos para este momento pendientes, con urocultivo negativo. Luego entonces se le realizó esta radiografía de tórax que evidenciaba opacidades mixtas, opacidades alveolares en vidrio esmerilado difuso, tanto centrales como periférica, y pues también se evidencia su catéter de derivación ventriculoperitoneal. Un importante compromiso a nivel bilateral. Para el 27 es valorada por neumología pediátrica, teniendo en cuenta pues la alta sospecha de COVID y el compromiso neumánico multilobar. Aún todavía con la segunda PCR pendiente se decide pues la continuidad del tratamiento de soporte. Ya para el día siguiente sale la segunda prueba negativa y se decide realizar una junta multidisciplinaria teniendo en cuenta la clínica y las imágenes con alta sospecha para infección por COVID-19. Se decide entonces realizar una nueva prueba y por el momento no realizar fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar. Se toma entonces la nueva prueba el 19, enviada al Instituto Nacional, el 29, enviada al Instituto Nacional de Salud, y dentro de la junta pues infectología sugiere realizar un estudio serológico el día 14, luego del inicio de la sintomatología. Sin embargo, pues la paciente durante su estancia en la UCI pediátrica evoluciona de forma adecuada, logra disminución de reactantes de fase aguda, tolera la disminución de la FIO2, en el momento ya con soporte nuevamente con cánula nasal convencional, y se decide entonces el traslado a hospitalización pediatría para continuar pues seguimiento y manejo. Hasta este momento, control de electrolitos con una hipocalemia, infeccioso con IgG parasitomegalovirus positiva pero IgM negativa, y reactantes de fase aguda positivos en descenso con hemocultivos negativos a la fecha. Se le toma entonces una nueva radiografía de tórax en la cual se evidencia una mejoría de las opacidades alveolares, sin embargo aún persiste la opacidad retrocardíaca izquierda alveolar. Como les mencioné entonces, ya a los 12 días posterior al inicio de síntomas, la paciente logra el retiro del oxígeno suplementario, completa 10 días de manejo con piperacillina tazobactam, urocultivo y hemocultivos negativos, y se le realiza un TAC control que les mostraré a continuación. Sin embargo, importante, finalmente la positiva PCR para COVID, tomada como les mencioné el 29, pero pues ya la paciente con una resolución de su cuadro clínico importante y por adecuada evolución se decidió simplemente vigilar y dar egreso tan pronto como fuera posible. Este es el TAC control, que es un TAC de baja dosis, en el cual aún pues se logran ver como tal una imagen de opacidad alveolar muy pequeña compatible con lo que se evidenciaba en la radiografía. Sin embargo, hay mejoría importante como tal del parénquima, que ya se logra ver limpio, y
Al día siguiente pues se le logra dar salida con un protocolo en traslado en ambulancia, con todas las medidas de bioseguridad, permanecer en una habitación separada, un solo familiar a cargo, uso de mascarilla quirúrgica siempre y limpiar como tal y lavado de sus objetos personales con frecuencia. Seguimiento por telemedicina, prueba también se le realizó de COVID a todos los miembros de su familia, la cual fue negativa, y una orden para toma de serología a los 14 días del inicio de síntomas. Para ese momento los paraclínicos de egreso con normalización, como lo muestro en el cuadro superior. Esta fue una radiografía que se le realizó control aproximadamente a los 7 días del egreso, de forma ambulatoria, donde muestra una mejoría completa del parénquima. Y ya como tal entramos un poco en la revisión del COVID-19 en niños. Ambas imágenes como tal se continúan. La de la izquierda como tal es mostrar cómo el COVID-19 logra entrar al aparato respiratorio, inicialmente el tracto respiratorio superior, posteriormente en algunos pacientes logra comprometer el tracto respiratorio inferior, y teniendo en cuenta la amplificación de la respuesta inmune, lo cual puede llevar a una replicación viral en órganos blancos, daño celular, disfunción inmunológica, tormenta citoquímica, que en últimas pues causaría un síndrome de dificultad respiratoria aguda y la muerte. Y el cuadro de la derecha como tal es una explicación de la patogenia de la enfermedad por etapas o fase, lo cual permite como una mejor comprensión de la fisiopatología del COVID-19, involucrando pues la respuesta inmune en cada una de las etapas con el fin de intentar como reconocer oportunidades de control y tratamiento en la pandemia actual. Entonces, en el estadio 1 o en la etapa 1, que es la infección leve o infección temprana, el SARS-CoV-2 se transmite, pues como ya sabemos, por gotitas vía respiratoria o por contacto directo, produciendo la inoculación del virus en la mucosa respiratoria, donde el SARS-CoV-2, mediante la proteína de la membrana S, se une a su receptor AC2, presente predominantemente en el epitelio respiratorio, donde inicia como tal la replicación viral primaria. La mayoría de los pacientes logran contener la infección en este punto, dando lugar a una infección autolimitada, que es lo que sucede en la mayoría de pacientes, sobre todo pediátricos, con un pronóstico excelente. En esta etapa clínicamente se identifica un periodo de incubación y síntomas leves, como malestar general, fiebre y tos seca, y el diagnóstico es posible mediante la realización de PCR para COVID, y el tratamiento básicamente es en el alivio sintomático. En la etapa 2, que ya sería la infección moderada o con compromiso pulmonar, en esta etapa como tal, el virus alcanza el tracto respiratorio inferior, estableciéndose como tal una alteración pulmonar con replicación viral e inflamación localizada. Patológicamente a este nivel se ha demostrado daño bilateral difuso con exudados fibromixoides, formación de membranas hialinas, infiltrados inflamatorios intersticiales, compuestos sobre todo por linfocitos, y asociado también a una respuesta inflamatoria del huésped que contribuye al daño localizado como tal. Clínicamente en esta etapa se desarrolla una neumonía viral con tos, fiebre, y la presencia no de hipoxemia es lo que va a diferenciar la etapa 2A de la 2B. La alteración de imágenes y la alteración de los paraclínicos son evidenciados en esta etapa, y la mayoría de los pacientes pues requiere hospitalización. El tratamiento pues consistirá en el soporte o según las manifestaciones clínicas que presente o no el paciente. La etapa 3 como tal es ya la infección como tal grave o la hiperinflamación sistémica. Una minoría como tal de pacientes con COVID-19 llegará a esta tercera etapa, que se manifiesta como un síndrome de hiperinflamación sistémica, tanto pulmonar como extrapulmonar. En esta fase como tal se ha dividido la respuesta inflamatoria en dos. La primera es una respuesta inflamatoria primaria, que ocurre tempranamente luego de la infección viral y se caracteriza por 1. Replicación viral rápida y activa, que puede llevar a apoptosis masiva de las células epiteliales y endoteliales, lo que consigue una fuga vascular desencadenando la liberación de citoquinas y quimoquinas inflamatorias. La segunda es un downregulation de los receptores AC2 producido pues por la proteína S de la membrana del SARS-CoV-2, llevando a la disfunción del sistema respiratorio
como mencioné anteriormente, con una amplificación de la respuesta e inflamación y el aumento de la permeabilidad vascular, lo que explicaría un edema pulmonar y la disfunción como tal pulmonar en este nivel. Y por último, la respuesta antiviral del huésped, que también puede colaborar con el aumento de citoquinas, daño celular y apoptosis. Seguidamente, la respuesta inflamatoria, pero ya la secundaria, inicia con la generación de la inmunidad adaptativa y aparición de anticuerpos neutralizantes, siendo uno de los más importantes la IgG anti-S, o sea, anti la proteína S, que puede ser causante del daño pulmonar persistente, aumentando el riesgo de muerte. Sin embargo, aún se desconoce como tal completamente el mecanismo por el cual se produce el daño. Sin embargo, pues se ha propuesto que la IgG anti-S altera como tal la polaridad de los macrófagos, promoviendo la producción y acumulación de interleucina 8 a nivel pulmonar. Esto como tal pues produciría una respuesta sistémica incontrolable producida por una tormenta de citoquinas producto de la liberación de grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias y por consiguiente un ataque al sistema inmune, un ataque del sistema inmune causando aún más pues un empeoramiento como tal de los hallazgos a nivel pulmonar y también una falla multiorgánica y finalmente la muerte. ¿De qué dependerán como tal las diferentes respuestas o las etapas con las cuales curse el hospedero? Todavía es un misterio. Sin embargo, algunos estudios especulan un posible mecanismo de amplificación de la infección viral dependiente de anticuerpos, lo cual ocurre en algunos pacientes con actividad humoral subóptima que no son capaces de remover el virus por completo, lo cual promueve que el virus pues pase por todas las etapas previamente mencionadas, generando una replicación viral e inflamación persistente. Ya la última etapa clínicamente se caracteriza por presencia de shock, insuficiencia respiratoria, incluso colapso, y ya aquí como tal es donde se va a presentar las manifestaciones extrapulmonares como son miocarditis, entre otros. Los marcadores inflamatorios en esta etapa pues aún pueden estar elevados y la terapia como tal clínica será individualizada según las manifestaciones clínicas del paciente. Sin embargo, es importante recordar que el pronóstico y la recuperación en esta etapa es bastante mala y lo cual pues podría favorecer como tal el curso clínico desfavorable hacia la muerte. Ya hablando como tal del COVID en niños en relación a la clínica, en diferenciación con la población adulta, pues se ha conocido que la infección como tal en pacientes pediátricos como tal es menos severa que en la población adulta. Este es un estudio multicéntrico realizado en Italia con 168 pacientes, de los cuales la fatalidad fue muy baja y los niños con comorbilidades se recuperaron de forma adecuada sin secuelas. Se cree que la contribución de los niños a la transmisión de la enfermedad como tal está aún en debate. Podrían servir sobre todo como facilitadores de la transmisión viral, siendo un depósito silencioso del virus. Se han formulado como tal muchas hipótesis sobre los mecanismos subyacentes a la menor susceptibilidad de los niños en comparación con los adultos, y estos incluyen un sistema inmune inmaduro con mecanismos reguladores específicos en el sistema respiratorio inmune y una protección cruzada por anticuerpos que podrían ser dirigidos hacia infecciones virales comunes en la infancia, que podrían también favorecer la menor severidad de la infección por SARS-CoV-2. Este es otro estudio del Journal Pediatrics en el cual evalúan una serie de casos donde dan resultados de los paraclínicos, en donde se hallan 83% de los pacientes con leucocitos normales, neutropenia y linfopenia en un 3%, una LDH elevada en un 30% y una PCR y una procalcitonina elevada en un 3%. Un tercio de los pacientes presentaban elevación de transaminasas y algunos LDH. Y esta ya como tal es un estudio de los hallazgos radiológicos de los pacientes pediátricos con SARS-CoV-2, en los cuales hacen diferenciación entre los hallazgos tanto radiológicos como TAC. Entonces, en cuanto a la radiografía de tórax, podemos encontrar imágenes parenquimatosas intersticiales tenues, principalmente subpleurales y en bases pulmonares. En casos severos puede haber
insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia y progresión a síndrome de dificultad respiratoria aguda, evidenciándose a nivel pulmonar como opacidades múltiples e imágenes de consolidación multilobar bilateral. En el TAC, básicamente, se hallan focos parenquimatosos uni o bilaterales con patrón de vidrio esmerilado, patrón de empedrado y pequeños focos consolidativos con halo periférico, principalmente subpleural y en lóbulos inferiores. Y a la derecha, en otro estudio en el cual se caracteriza como tal la epidemiología de los pacientes con SARS-CoV-2 en China, cito sobre todo con indicador aquellos con los cuales nuestra paciente cursaba, que eran opacidades en vidrio esmerilado, distribución bilateral de las mismas, con predominio periférico, broncograma aéreo y derrame pleural. Esta es la última clasificación radiológica de COVID-19 en niños, es el último consenso en el cual clasifica también hallazgos en radiografía de tórax y hallazgos en TAC. Y según los hallazgos, pues se clasifican en típico, indeterminado, atípico y negativo para ambos tipos de imagen. En rojo subrayado los que presentaba nuestra paciente, los cuales presentaba categorías pues clínicas, radiológicas de todas las clasificaciones. Dentro de las típicas presentaba una distribución bilateral y periférica de vidrio esmerilado, dentro de la indeterminada un engrosamiento peribronquial bilateral u opacidades peribronquiales, y dentro de lo atípico, en ambas, derrame pleural. Y en cuanto al TAC de tórax como tal, en típico presentaba patrón en vidrio esmerilado bilateral, periférico y o subpleural, y en indeterminado como tal o engrosamiento bilateral peribronquial y opacidades difusas en vidrio esmerilado, y como atípico, como mencioné así en radiografía de tórax, derrame pleural. En relación a la gravedad, esta se va a definir según manifestaciones clínicas, resultados de laboratorio y hallazgos imagenológicos. En cuanto a lo sintomático, van a ser aquellos pacientes que cursen con disfunción respiratoria severa, una saturación de oxígeno menor de 92 al aire ambiente y presencia de alguno de los signos de peligro. Y este de la derecha es el mismo estudio que caracteriza como tal los hallazgos epidemiológicos en los niños con SARS-CoV-2 en China, donde podemos ver que el grupo etario de 11 a 15 años al cual pertenece nuestra paciente, la mayor cantidad de los pacientes en ese grupo etario presentó una enfermedad leve, seguida de enfermedad moderada, y en menor cantidad, en un 3.4%, enfermedad severa. En relación al tratamiento, sabemos bien que pues aún es debatido, sobre todo en la población pediátrica. Sin embargo, una vez tengamos hallazgos de la PCR positiva, pues vamos a continuar con el soporte y la monitorización de signos vitales, y según como tal el protocolo institucional y la disponibilidad de los medicamentos, pues serán administrados los que se encuentran en naranja, teniendo en cuenta la condición clínica del paciente y, como mencioné anteriormente, los protocolos institucionales. Este nuevamente es la corte de los 48 niños ingresados a la UCI pediátrica del JAMA, donde básicamente lo cito nuevamente para evidenciar que 20 pacientes no fueron tratados con ningún medicamento, mientras que 21 de ellos se les administró hidroxicloroquina, acitromicina a 8 de ellos, remdesivir a 8, tocilizumab a 5, la mezcla de 2 agentes en 10 pacientes y 3 o más en 3 pacientes. Centrándonos ya en COVID-19 y trasplante renal, se sabe que los receptores trasplantados se conocen como huéspedes inmunosuprimidos por la medicación para permanecer con la medicación que ellos utilizan de forma permanente para prevenir como tal el rechazo luego del trasplante. Este es un estudio de 10 casos de receptores de trasplante sólido que también presentaron COVID-19. Es un estudio en pacientes adultos, sin embargo, digamos que es lo único con lo que se cuenta en este momento en relación a trasplante de órgano sólido y COVID. Digamos que esos datos podrían un poco extrapolarse a la población pediátrica. Los métodos como tal de detección para el SARS-CoV-2 son los mismos que en la población en general.
Hay que tener en cuenta que la infección es la complicación más común en los receptores de un trasplante, sobre todo la del tracto respiratorio, siendo la infección más común. Entonces, en esta tabla de la derecha básicamente se desarrollan las características de los 10 pacientes, en los cuales 9 de ellos presentaron fiebre, 9 de ellos presentaron tos y 3 de ellos presentaron signos clínica gastrointestinal, como por ejemplo diarrea. Y en relación al tratamiento, 9 de estos pacientes presentaron suspensión del micofenolato, 8 de ellos se les realizó descenso del inhibidor de la calcineurina hasta llegar a la suspensión en 7 de ellos, y 8 pacientes presentaban manejo con un corticosteroide a dosis entre 20 y 40 miligramos, 7 de ellos de forma endovenosa. Con lo anterior, pues se puede concluir que la sintomatología del paciente trasplantado es una sintomatología típica. A veces no coincide con la gravedad de la enfermedad como tal. Es común que no presenten fiebre en la primera etapa. Pueden presentar otras manifestaciones como por ejemplo palpitaciones o dolor torácico. Su sintomatología puede variar desde congestión nasal hasta incluso neumonía o insuficiencia respiratoria, con una progresión rápida de la enfermedad. Y no olvidar que aunque tengan positividad de PCR para SARS-CoV-2 y sea una de las condiciones importantes en este tiempo de pandemia, estos pacientes, teniendo en cuenta su inmunosupresión, también pueden sobreinfectarse con bacterias o microorganismos fúngicos. Agradecimientos al tutor Jenny Jurado, neumóloga pediatra de la Fundación Neumológica, y muchas gracias.